¿cómo les va? Continuamos viendo los modelos para las isotermas de sorción. En el video pasado vimos el modelo de Langmuir, donde habíamos hecho ciertas consideraciones para que se alcanzara el equilibrio y estábamos en este modelo ya viendo también el comportamiento de absorción rápida y luego qué pasaba cuando se llegaba a la monocapa y esa absorción por ese momento llegaba a una meseta. Ahora en este video vamos a ver el modelo BET que nos va a caracterizar el proceso de absorción o desorción después de que se alcanzó esa meseta en estas regiones de presión más altas. ¿Qué pasa después de que se alcanza esa meseta? Y además de qué pasa después, cómo podemos modelar ese comportamiento de forma físico-matemática. Entonces, una vez que se alcanza la absorción molecular multicapa, un incremento en las presiones parciales causará que la isoterma se aparte de esta región plana de aquí y lo que vamos a tener es que lo siguiente, que cuando examinamos la isoterma en toda la región de presiones parciales, recuerden, tenemos presión parcial y masa absorbida por unidad de área o por unidad de masa del material sólido. Entonces, en este modelo, antes del modelo, experimentalmente, cuando analizamos toda la región de presiones parciales, encontramos que el comportamiento no solo es como en el modelo de Langmuir, sino que de ahí pasa lo siguiente. Si aquí tomáramos nosotros datos, vamos a tener algo así, se alcanza una meseta y después se vuelve a absorber más material. Y entonces, para modelar este comportamiento que se observa experimentalmente, este de aquí, se utiliza el modelo BET. Además del modelo BET, hay otros modelos parecidos a este que también son muy buenos para modelar este comportamiento, pero el que se utiliza más y el más conocido para representar este fenómeno completo de absorción en materiales biológicos, se utiliza este modelo BET, es el más usado, como les digo, más conocido, más usado para representar, para modelar el fenómeno completo de absorción en materiales biológicos. En materiales biológicos. Entonces es por eso, como es en materiales biológicos, como modela muy bien este proceso en materiales biológicos, es pues, muy usado también para, en nuestro caso, de la industria alimenticia. Y bueno, entonces lo que hace este modelo es ajustar a los datos experimentales una curva que está descrita por el modelo BET. Si la curva en negro es el modelo, los círculos en morado serían los datos experimentales. A través de este modelo experimental podemos nosotros describir de forma matemática las propiedades del proceso, podemos describir cómo cambia la masa en términos de la presión a través de esta línea negra, que esa línea negra, pues como vimos en los ejemplos pasados, es una ecuación. Y a través de esa ecuación podemos describir ese fenómeno, cómo cambia la masa y cómo cambia la presión, dependiendo una de otra. Como les digo entonces, el modelo más conocido y usado para representar el fenómeno completo es el modelo BET. Las siglas BET son por las personas que hicieron el modelo. La B es por Brunauer. La E es por Emmet. Y la T es de Teller. Entonces, BET son las siglas de los apellidos de estas personas. Y
la curva que representa ese modelo esta ecuación, la ecuación que representa esa curva es la siguiente. Es P, presión parcial en pascales, dividido entre volumen del gas absorbido, multiplicado por presión sub S, que es presión de saturación, menos presión, es igual a 1 entre V sub A. Ahorita les voy a decir qué significa cada una de estas letras. V sub A más C menos 1, perdón, C menos 1 entre V sub A por C, todo esto por presión entre presión parcial de saturación. Ok, entonces vamos viendo que, bueno, para empezar este modelo, recuérdense que acá tenemos masa y acá tenemos presión. La masa a través de la densidad lo podemos ver como presión, entonces aquí las variables que estamos cambiando son presión y volumen, y es lo que nos va a dar esta curva de aquí, cómo cambia la presión junto con el volumen para formar esta curva que modela los procesos de absorción en los alimentos. Entonces la P va a ser presión parcial en pascales, la B es volumen de gas absorbido, vol de gas absorbido, y van a ser metros cúbicos. Esta B sub A va a ser el volumen de la monocapa, vol de monocapa del gas, es decir, del adsorbato, también medido en metros cúbicos. La C es una constante del modelo, constante BET, y no recuerdo si se los había mencionado antes, pero en estos modelos experimentales, estas constantes del modelo, como en este caso la C, lo que hacen en el modelo es que la curva va a ser parecida, pero puede cambiar de forma. Por ejemplo, si cambiamos la constante C, entonces a lo mejor, dependiendo de cómo cambie esa constante, puede ser que tenga aquí más elevado la absorción al principio, que luego se aplane y que luego crezca suavemente. Entonces, dependiendo de esa, va a cambiar la forma, un poco la forma de la curva. Por ejemplo, puede ser una curva más suave, o una curva más pronunciada. Entonces, eso es lo que cambian las constantes en un modelo experimental. Van a cambiar, la forma general de la curva va a ser la misma, pero la constante va a ser que sea más suave o más empinada en ciertas zonas, etc. Entonces, la C es la constante del modelo, y esa constante del modelo es lo que también, como vamos a ver ahorita, es lo que permite hacer el modelado como tal. Si tenemos nuestros datos experimentales, y vamos a hacer un ejemplo de esto más adelante. Si tenemos nuestros datos experimentales, la forma de ajustar el modelo es que la curva del modelo quede lo más cerca posible a todos esos puntos. Dependiendo de la forma que tienen los datos experimentales, tenemos que ajustar ciertos parámetros del modelo, como en este caso la C, para que se acerque lo más posible a todos nuestros puntos experimentales. Y cambiar esos parámetros va a hacer que la curva se haga más empinada o se haga más suave, lo cual permita que se ajuste lo más posible a los datos del experimento. Ok, entonces continuamos con esto de acá. La P sub S es la presión de vapor de saturación a temperatura T. Presión de vapor de
saturación del adsorbato, es decir, del gas, a temperatura T, a una temperatura dada. Y ya son, bueno, también lo vamos a ver con un poco más de detalle después. La presión parcial es la presión que estamos midiendo en ese momento del gas, y la presión de vapor de saturación es la presión teórica de la presión teórica parcial a cierta temperatura T, en el que va a comenzar la saturación, es decir, en el que va a comenzar donde estamos en el equilibrio entre el estado líquido y el estado gaseoso. Entonces, esta división de P entre P sub S es la relación que va a haber entre la presión que estamos midiendo en ese momento y la presión de vapor eh, teórica máxima para esa temperatura. Ok, es decir, la P la medimos y esta PS la vamos a sacar de datos conocidos, por ejemplo, de tablas para diferentes materiales. Esta PS para diferentes temperaturas, en el caso del vapor de agua, se conoce. Y lo que medimos es la P en este modelo, y lo otro que medimos es el volumen. Ok. Continuamos. Entonces, como les decía, cuando nosotros hablamos de isotermas, hablamos principalmente de masa y nosotros tenemos volumen. Entonces, podemos escribir la ecuación anterior voy a cambiar de color, podemos escribir todo esto en términos de masa. Para escribir en términos de masa, vamos a utilizar la densidad. Sabemos que la densidad ρ es la masa entre el volumen. Si despejamos de ahí, multiplico por volumen a ambos lados. Este de aquí se elimina con este. Me queda V ρ es igual a masa. Y luego si divido entre ρ de ambos lados, ρ y ρ se eliminan. Me queda que el volumen es igual a masa sobre ρ. Y esta masa va a ser la masa de adsorbato en kilos, y la densidad pues es la densidad del adsorbato, densidad adsorbato en kilogramos sobre metro cúbico o kilogramos metro menos 3. Entonces, utilizando, si sabemos que el volumen es igual a masa sobre densidad, entonces acá arriba donde tengamos volúmenes, vamos a poderlo cambiar por masa sobre densidad. Además de eso, acá tenemos un dA, que es el volumen de la monocapa del gas que absorbido. Entonces, BA va a ser igual a MA a través de esta misma ecuación, MA entre ρ, donde MA va a ser, si BA era el volumen de la monocapa de adsorbato, entonces MA va a ser la masa de la monocapa. Masa de la monocapa de adsorbato. Y como vamos a ir viendo más adelante, aquí es algo de las cosas bastante interesantes de este tipo de modelos experimentales, que a través de un modelo experimental como este, que estamos midiendo propiedades macroscópicas como la presión y el volumen, a través de este modelo vamos a poder calcular la masa de la monocapa de adsorbato, es decir, vamos a poder calcular masas a nivel molecular, que es la masa de una capa de de una monocapa, de una capa de una sola molécula que se pega a la superficie de mi material sólido. Entonces, una de las cosas interesantes de este tipo de modelos experimentales, cómo podemos obtener información de cosas que parecería muy difícil obtener información a partir de solo los datos experimentales. Entonces, haciendo estas sustituciones de
volumen igual a masa entre densidad y volumen de monocapa igual a masa de monocapa entre densidad, nos va a quedar lo siguiente. Voy a escribir la ecuación como la tenemos arriba. Presión, volumen, presión de saturación menos presión es igual eh, presión de saturación o presión de vapor de saturación es igual a VAC más C menos 1 entre VAC por presión entre presión de vapor de saturación. Acuérdense, la presión de vapor de saturación es la presión de vapor donde estamos en, la presión de vapor es la presión en la que está el equilibrio, la fase gaseosa con la fase líquida. Ok, ahora sí vamos a sustituir estos de acá. Entonces me queda que presión, volumen acá abajo es masa entre densidad, P multiplica APS menos P. Luego 1 entre BA es masa A entre densidad, masa sub A entre densidad, P multiplicado a la C, más C menos 1 entre BA es MA entre densidad, que multiplica también a C por presión parcial entre presión de vapor de saturación. Ok, entonces, si se fijan, acá tenemos todos estos términos. Por ley de la tortilla nos van a quedar que eh, tenemos arriba, bueno, lo voy a hacer con el caso del primer término, presión entre 1, entre masa entre R, medios con medios van abajo, extremos con extremos van arriba. Entonces, si aplico esto a cada uno de los términos, si aplico este reacomodo a cada uno de los términos, todas las densidades se van a ir a la parte de arriba. Me queda P por ρ entre M, que multiplica PS menos P, es igual a ρ, 1 por ρ es ρ, entre MA por C, más ρ, que multiplica C menos 1, entre MA por C, por P entre P, presión de vapor de saturación. Luego de aquí, del lado derecho, lo que voy a hacer es factorizar esta ρ. Como la tengo multiplicada en ambos términos, la puedo sacar de ambos términos y multiplicarla 1 MA por C más C menos 1 entre MA por C por P sub S. Aquí es multiplicación, es parte del mismo, todo este término es uno solo porque aquí es multiplicación. Los términos, recuerden, están separados por signos de más y menos. Acá tengo P ρ, M, PS menos P. Y entonces tengo ρ de ambos lados de la ecuación, las puedo eliminar. Es como si dividiera ρ aquí y divido ρ acá. Estoy haciendo ambos en los dos lados de la ecuación, se mantiene igual. Entonces se eliminan las ρ's y ya me quedó todo en términos de masa y no en términos de volumen, como lo quería yo, en términos de masa. Entonces me queda P entre M, PS menos P es igual a 1 entre MA por C en la parte de abajo, más C menos 1 entre MA por C, por P entre P, presión de vapor de saturación. Ok, entonces ya lo tenemos en términos de masa. Y podemos hacer otra cosa, podemos simplificar un poco más si usamos la presión parcial relativa. Presión parcial relativa la vamos a definir con la letra phi, y la presión parcial relativa es la presión parcial que medimos, es relativa, quiere decir que es una división entre la presión de vapor de saturación. Es decir, la razón que hay entre la presión parcial que estamos midiendo y la presión de vapor para teórica, para máxima, para esa temperatura dada. Es decir, qué tanta la presión a la que va a estar en equilibrio el estado gaseoso y el estado líquido va abajo, y arriba la presión parcial de ese gas que estamos midiendo en ese momento.
esa división se llama presión parcial relativa y la vamos a escribir con la letra griega phi. Vamos a hacer este cambio porque, como vamos a ver también en algunos, bueno, lo vamos a mencionar aquí y lo vamos a ver un poco más adelante también, esta presión parcial relativa está relacionada con la presión perdón, la actividad del agua, es decir, la humedad relativa. Entonces, vamos a ver después por qué, pero nos va a ser útil esta presión parcial relativa porque después lo vamos a poder sustituir por actividad de agua, por humedad, que es una variable más fácil de medir en el caso de los alimentos y para modelar estas isotermas de absorción. Entonces vamos a simplificar usando la presión parcial relativa porque nos va a servir más adelante para fines prácticos. Ok, entonces para eso, en esta ecuación de acá arriba, lo que voy a hacer es, bueno, antes que eso, tenemos aquí ya un P entre PS, este de aquí, es igual a phi porque es la definición de presión parcial relativa. Entonces voy a, de una vez, cambiar eso. MPS menos P es igual a 1 entre MA por C más C menos 1 entre MA por C por phi, presión parcial relativa. Y ya tengo del lado derecho en términos de la nueva variable phi, tengo que cambiar estas presiones de acá por también que estén en la nueva variable phi. Quiero que todo quede en términos de masa y de phi. Entonces, para hacer eso, falta escribir del lado izquierdo en términos de phi. Y para esto voy a multiplicar por, de este lado, P entre PS, perdón, 1 entre PS, 1 entre PS de este lado y 1 entre PS acá abajo también. Esto de aquí que está en morado es igual a 1. Puedo multiplicar por 1 sin que se afecte mi ecuación. Entonces, por eso puedo multiplicar por este término 1 entre PS dividido entre 1 entre PS. Ok, voy a hacer eso. Me queda 1 entre PS por P, me queda P entre PS. Y en la parte de abajo, 1 entre PS por PS, me queda con la M que multiplica PS entre PS. Y luego 1 entre PS por P, me queda menos P entre PS. Y pues todo lo demás me queda igual. Más C menos 1, MA por C por I. Ok, entonces todas estas, más bien esta de aquí y esta de aquí es igual a phi. Y PS entre PS pues es igual a 1. Y bueno, entonces me queda, pues esta de acá también es igual a phi. Es nuestra definición de presión parcial relativa. Entonces me queda phi entre masa que multiplica 1 menos phi es igual a 1 entre masa de monocapa por C más C menos 1 entre masa de monocapa por C, que multiplica todo eso a presión parcial relativa phi. Ok, entonces esta de aquí, phi entre m por 1 entre 1 menos phi, igual a 1 entre ma por c más c1 entre ma por c por phi. Todo esto de aquí va a ser nuestro modelo BET con presión parcial relativa y con masa que voy a graficar. Y como hemos hecho en los otros modelos, lo más sencillo es linealizar el modelo. Bueno, de hecho este ya está linealizado. Tiene la forma, esto tiene la forma
y es igual a más, perdón, y es igual a m por x más b. Es decir, tiene la forma de una ecuación lineal. Entonces, una vez más, si grafico phi y m, me va a dar la forma sigmoide. Si grafico para linealizarlo, porque es más fácil, a la hora de linealizar es más fácil trabajar de forma práctica, eh, ajustar un modelo lineal que ajustar un modelo de esta forma. Por eso lo quiero linealizar, es decir, para linealizarlo, en mi gráfica ahora escribiría del lado de la parte vertical este término, que sería con nuestra y en el modelo, en la línea recta, sería 1 entre m por phi, 1 menos phi, y en la parte de abajo sería phi. Si hago eso, si grafico mis datos experimentales de esa forma, en vez de verse como una curva sigmoide, se van a ver como una línea recta, y entonces a través de programas como en Excel, por ejemplo, es muy fácil hacer un ajuste lineal. Por eso lo quiero graficar, lo quiero linealizar, lo quiero graficar de esta forma, porque en la práctica es muy fácil hacer este ajuste lineal. Es decir, hacer que la computadora calcule esa línea, cuál es esa línea recta, calcule la ecuación de esa línea recta. Es más fácil hacer eso que para, de otra forma, si utilizamos esto de acá, para hacer el ajuste del modelo, tendríamos que hacer nosotros un programa más específico que haga que la curva se ajuste, que esta curva con esta forma se ajuste a esos puntos. Es más fácil directamente convertirlo en una línea recta y que el programa que podemos obtener, como les digo, en cualquier lugar, como en Excel, nos ajuste la línea recta. Ok, entonces, eh, podemos hacer graficarlo de forma lineal para que en la práctica sea más fácil trabajar con eso. Cuando lo tenemos de esta forma lineal, este, tenemos que está escrita esta ecuación en la forma y es igual a más b por phi. Escogí estas letras porque las voy a utilizar para más adelante, otros desarrollos que vamos a hacer ahorita. Entonces, este término de acá sería la y, esto sería la y, la a, la a, este término de aquí sería la y, este término de aquí sería la a, y este término de aquí sería la b, que es la pendiente. Y entonces, esta es, voy a agarrar otro color, pendiente, y la a es ordenada en el origen. Es decir, el punto donde corta la línea recta con el eje vertical. Ok, entonces de esta forma ya linealizada, la A es la ordenada en el origen, como ya les dije, y va a ser igual a MA por C. Y la B es la pendiente de la recta, que va a ser igual a B es igual a C menos 1 entre MA por C. Nosotros cuando hacemos el ajuste lineal, cuando le pedimos, como vamos a ver un ejemplo en Excel, cuando le pedimos a Excel que cree esta recta, lo que va a hacer Excel va a ser darme la ecuación y es igual a, como en este caso, bueno, lo voy a escribir como lo escribí aquí, a más b por phi, y este valor me lo va a dar el programa, y este valor de a me lo va a dar el programa al hacer el ajuste lineal. Me va a decir cuál es la ecuación de esa línea recta negra. Para decirme cuál es esa ecuación, me va a decir cuánto vale b y me va a decir cuánto vale a, es decir, dónde corta en el origen y cuál es la pendiente de esa recta. Entonces los valores a y b
los vamos a obtener a través de hacer eh, el ajuste lineal a nuestros datos experimentales. Es decir, A y B yo la conozco de mi experimento. Entonces, como vemos aquí, si yo conozco A y B en mi experimento, a través de este ajuste lineal, entonces puedo conocer cuánto vale C y puedo conocer cuánto vale la masa de la monocapa. Entonces, como les decía, esto es lo que está bien interesante. A través de estos datos experimentales, que simplemente son dos valores para una línea recta, yo voy a calcular cuánto vale la constante del modelo y cuánto vale la masa que se pegó como monocapa sobre la superficie de mi material sólido. Ok, entonces aquí, para saber eso, tengo estas dos ecuaciones. Tengo dos ecuaciones y dos variables. Entonces las puedo resolver para encontrar, en base a los datos del modelo, cuánto vale la monocapa y cuánto vale la constante C del modelo. Ok, entonces vamos a hacer esto. Bueno, antes de hacer eso, recordar rápidamente, esta ecuación es la que describe el modelo. Está escrita de forma como si fuera una línea recta para facilitar las cosas. A través del ajuste lineal de ese modelo voy a encontrar cuánto valen las constantes A y B en el caso de la línea recta, y a través de esas constantes puedo saber cuánto vale la masa de la monocapa y cuánto vale la constante C de mi modelo, es decir, cuánto vale MA y cuánto vale C. Ok. Eh, Otra forma de ver esto es que cuando cambie los valores, como les mencioné arriba, cuando cambia para cada material, cuando cambian los valores de MA y C, que son específicos de cada material, va a cambiar la forma de la curva, ya sea si es más abrupta o si es más suave. Eso se ve reflejado en esos valores y se ve reflejado a través de los valores A y B a la hora de linealizar el modelo. Ok, entonces yo quiero saber cuánto vale MA y cuánto vale C. Tengo dos ecuaciones, una es A es igual a 1 entre MA por C, y mi ecuación número 2 es C menos 1 entre MA por C es igual a B. Entonces lo primero que voy a hacer es despejar MA de la ecuación 1. Entonces, para eso, A es igual a 1 MA por C. Voy a multiplicar por MA de ambos lados. De este lado se eliminan. Me queda MA por A es igual a 1 entre C. Y voy a llamar a esta ecuación 3. Por otro lado, voy a despejar MA de 2. MA de 2. Entonces me va a quedar, voy a hacer lo siguiente. MA por C es igual a B. Voy a multiplicar por MA ambos lados de la ecuación. MA entre MA se elimina. Me queda C menos 1 entre C es igual a B por MA. Y luego voy a dividir entre B ambos lados de la ecuación. Me queda C menos 1 por B por C es igual, B entre B se elimina, a MA. Y voy a llamar a esta la ecuación 4. Ok, entonces ahora voy a igualar ecuaciones 3 y 4, como ambas son, eh, en la 3 me faltó, perdón, me faltó acá dividir entre A ambos lados de la ecuación para que me quede MA es igual a 1 entre AC. Esta es la ecuación 3. Ahora sí, voy a igualar 3 y 4, ambas son iguales a MA, entonces deben ser iguales entre sí. Entonces me queda que de este lado 1 entre AC es igual a MA, y del otro lado C menos 1 entre BC es igual a MA, entonces entre sí deben ser iguales también. Tengo C de los dos lados dividiendo, es como si multiplicara de este lado por C y de este lado por C,
me eliminan. O como que simplemente las elimino porque están ambas igual de los dos lados. Se puede ver de ambas formas, pero el caso es que la C se elimina. Y me queda 1 entre A es igual a C menos 1 entre B. Ahora voy a multiplicar por A ambos lados de la ecuación. A entre A se va. Me queda 1 es igual a A que multiplica C menos 1 entre B. Voy a multiplicar por B a ambos lados de la ecuación. Por B. Y me queda que B entre B se elimina. Me queda que B es igual a que multiplica C por menos 1. Como les digo, yo quiero conocer cuánto vale C. Entonces de aquí ya casi termino. Voy a hacer esta multiplicación. A por C y A por menos 1. Me queda AC menos A. Voy a multiplicar más A ambos lados de la ecuación y me queda B más A es igual a AC. Acá escribí B, es A. Del lado derecho, menos A más A se hace 0, se eliminan. Y finalmente me queda B más A es igual a AC. Voy a dividir entre A ambos lados de la ecuación. A entre A se eliminan. Me queda que B más A entre A es igual a C. Entonces, a partir de la pendiente de la recta y de la ordenada en el origen de la recta, puedo calcular cuánto vale la constante C de mi modelo BET. Esto vale mi constante C del modelo BET. Entonces ya encontramos la constante. También podemos conocer la masa de la monocapa a partir de los valores experimentales de A y B. Para esto vamos ahora a despejar MA de la ecuación 1 que puse arriba. Esta lo voy a llamar ecuación 5. La ecuación 1 de acá arriba es esta de aquí. Voy a despejar MA de ahí. Entonces la ecuación 1 es, la voy a volver a escribir, A es igual a 1 entre MA por C. Y entonces me queda lo siguiente, para despejar voy a multiplicar por MA ambos lados, MA entre MA se elimina, me queda MA por A es igual a 1 entre C. Ahora voy a dividir entre A ambos lados de la ecuación, me queda MA, A entre A se elimina, es igual a 1 entre A por C. Y voy a sustituir 5 en esta ecuación. Esto lo voy a sustituir aquí, lo que vale C. Entonces me queda MA, M sub A es igual a 1 entre A, que multiplica a lo que vale C. C vale B más A entre A. Y de esta parte tengo A que se divide entre A es 1, y por lo tanto me queda que la masa de la monocapa es igual a 1 entre B más A. Es decir, a partir del ajuste lineal de los datos experimentales de la pendiente y la ordenada en el origen, puedo saber cuánto vale la masa de la monocapa que se pegó a mi material sólido sobre su superficie. Entonces ya tengo cuánto vale la constante C del modelo y tengo cuánto vale la monocapa, la masa de la monocapa. Ok. Entonces, bueno, entonces de la parte matemática lo importante es recordar principalmente esta ecuación del modelo BET. Esta describe este proceso de adsorción a través de todo el rango de presiones parciales. Para hacerlo más fácil a la hora experimental, a la hora práctica, de trabajar con datos experimentales, lo escribimos
de esta forma que está linealizada, de forma que lo podamos graficar como una línea recta. Si grafico de la parte vertical esta cantidad y en el eje horizontal esta cantidad, entonces mi gráfica se convierte del sigmoide a la línea recta. A través de esa línea recta puedo saber cuánto, al hacer el ajuste lineal, sé cuánto vale esta A y esta B, que son la pendiente de la recta y la ordenada en el origen de la recta. Y posteriormente, a través de esos valores de A y B, que son valores obtenidos a través de los datos del experimento, puedo saber cuánto vale la constante C del modelo BAT y puedo saber cuánto vale la masa de la monocapa para el material que hicimos el experimento. Ok, continuamos. Este modelo BAT aventaja a los modelos de Freundlich y Langmuir porque tiene validez en el rango completo de presiones parciales. Esto es que, si recuerdan, el modelo el de Freundlich, lo único que modelaba de forma acertada era este primer cachito de aquí. Luego, el modelo de Langmuir podía modelar de forma adecuada ese primer cachito y además, ¿qué pasaba cuando se alcanzaba la saturación? Este modelo BET es mejor aún porque modela el inicio, modela la parte media y además modela la parte de presiones altas. Una vez que se alcanza la monocapa y cuando se sigue acumulando material. De este lado tenemos M y de este lado tenemos presiones. Eh, entonces, por eso este modelo aventaja a los otros dos. Y este modelo ha sido una herramienta muy útil para estimar el volumen o masa de monocapa en la superficie de frontera de polvos o materiales con superficies porosas. Entonces, a través de BET, como vimos acá arriba, podemos calcular el volumen o masa de la monocapa absorbida. Si el vapor de agua es usado como adsorbato, es lo que les mencionaba, para vapor de agua, si el vapor de agua es usado como adsorbato, entonces la presión relativa que vimos, esta, P entre PS, que les dije que porque íbamos a querer hacer esto para simplificar las cosas después cuando habláramos de vapor de agua. En el caso del vapor de agua, la presión parcial relativa, es decir, todo esto de aquí, la presión parcial relativa, adquiere el significado de equilibrio relativo de humedad. Esto va a ser igual al equilibrio relativo de humedad. Y recordamos que el equilibrio relativo de humedad es igual a la actividad del agua. Y vamos a ver esto con más detalle después. Pero como les mencioné y les menciono ahorita, escribir todo en términos de presión parcial relativa no sirve porque esto está relacionado con el equilibrio relativo de humedad, es decir, con la actividad del agua. Recuerden que esa actividad del agua, ese equilibrio relativo de humedad, era la humedad relativa del gas en el que se encontraba en equilibrio la transferencia de humedad del material sólido a la fase gaseosa. Entonces está en equilibrio la fase, eh, la, la fase gaseosa con la humedad que absorbe y absorbe el material sólido. Ese era el equilibrio relativo de humedad y esta va a ser igual a esa diferencia de presiones. Ok, entonces para eso hicimos eso, porque para vapor de agua esa presión relativa va a ser equivalente a la actividad del agua, que es algo que podemos medir en los experimentos de alimentos. Otra cosa que hay que decir de este modelo de BET
es que cuando graficamos, puntos de datos tomados en procesos de absorción, junto con los datos tomados en proceso de desorción del mismo material a la misma temperatura, las dos isotermas seguirán trayectorias distintas, como habíamos visto un poco de esto en el caso con la histéresis. Entonces, si graficamos la isoterma en el caso de la absorción, estamos absorbiendo masa, y después la graficamos en el caso de la desorción, obtenemos dos líneas, dos curvas con forma sigmoide, pero una está desplazada hacia arriba y la otra está desplazada hacia abajo. Ya habíamos visto que esto pasa cuando obtenemos datos experimentales del mismo material y temperatura. La única diferencia es que uno es en el proceso de absorción, como indicado en la flecha hacia arriba, y otro es con el proceso de desorción. Y bueno, cuando hacemos eso, vemos esa diferencia. Cuando tenemos dos curvas distintas para alcanzar el mismo estado, es el proceso de histéresis. Y bueno, este proceso de histéresis, como ya les había dicho, está lejos de ser completamente comprendido, pero una posible explicación es la presencia de poros con forma de botella, como explicamos antes. Otra explicación de este proceso de histéresis es que pueden ocurrir cambios irreversibles en el material alimenticio durante la absorción o la desorción, y esos cambios irreversibles hacen que una vez que se alcance un estado, el camino de regreso sea diferente. Ok, entonces con este modelo BET también se puede describir tanto la curva de desorción como la curva de absorción. Experimentalmente encontramos que el camino es distinto cuando vamos absorbiendo que cuando vamos desorbiendo. Como les digo, este modelo modela bien adecuadamente tanto una como otra, tanto absorción como desorción. Y la isoterma de desorción se relaciona con los procesos de secado, cuando estamos hablando de procesos industriales alimenticios. El proceso de desorción se relaciona con el secado porque estamos, como dijimos, si hablamos de vapor de agua, estamos sacando el vapor de agua de la superficie en la desorción. Y en este caso, de la isoterma de desorción en el secado, una muestra de comida fresca de alto contenido de humedad se expone a un ambiente gaseoso cada vez con más bajas presiones parciales. Es decir, voy a hacer otro dibujito acá para la desorción. Desorción. Ponemos nuestro material alimenticio en, en un ambiente donde podemos controlar la presión parcial. Comenzamos con un alto contenido de humedad, es decir, comenzamos acá arriba y comenzamos con una presión parcial alta. Como el proceso de desorción, más bien, cuando comencemos a bajar las presiones parciales, vamos a hacer que el agua que estaba retenida en el material alimenticio pase a, se despegue de él y pase a la fase gaseosa. Entonces, en el proceso de desorción se relaciona con el proceso de secado. Para secarlo, vamos a bajar las presiones parciales y por este fenómeno de la desorción, al bajar las presiones parciales, la masa va a bajar. La masa de contenido de agua. Estamos hablando del vapor de agua y de masa de agua dentro del alimento y pegado a la superficie del alimento. Bueno, en este caso principalmente pegado a la superficie del alimento, estamos hablando de la desorción en este modelo de una capa, de una monocapa. ¿Cómo va a cambiar la masa dependiendo de la presión? Pues con estas curvas que experimentalmente se observan. Conforme bajamos la presión parcial, el alimento va a perder masa de agua de forma rápida
después va a alcanzar una meseta donde estamos ahora en la monocapa. Esa monocapa está muy pegada a la superficie por esas interacciones químicas y después de eso, ya que se despega, ya que pasa esa parte de la monocapa, se alcanza el proceso inverso a la saturación, ahora estamos desaturando. Entonces, la masa de agua, ahora sí, toda la que está acá adentro, va a salir también muy, perdón, ya que no está la monocapa, ya que hay espacios vacíos, se puede despegar de forma muy rápida el, la masa de agua que hay en la superficie. Entonces, es cuando está como monocapa, que está todo pegado, que las fuerzas de interacción son mayores, se alcanza esta meseta en la parte media. Una vez que esa zona saturada en la gráfica se sobrepasa, en el proceso de desorción, otra vez la masa va a bajar muy rápidamente conforme bajamos las presiones parciales. Ese sería en el caso de un proceso de secado. Vamos a bajar presiones parciales del ambiente controlado para que la masa absorbida disminuya, es decir, la masa pase del alimento, salga de él y se cambia a la fase gaseosa. Bueno, el proceso inverso sería con la isoterma de absorción. La isoterma de absorción va a estar relacionada con la rehidratación de un alimento. Rehidratación. En el caso de la rehidratación va a ser la curva de absorción. Y en este caso lo que tenemos es que comenzamos en un estado bajo de humedad, por acá abajo, en un ambiente de bajas presiones parciales, y lo que queremos ahora es nosotros incrementar la presión para que la masa se absorba en el material alimenticio. Entonces el material seco se expone a un entorno fluido de gas o líquido con cada vez mayores presiones parciales. Es decir, tenemos la superficie del alimento seco y recordemos que si aumentamos la presión parcial, quiere decir que estamos aumentando la concentración de mi material fluido acá arriba, y entre más la aumente voy a aumentar el proceso de absorción. Entonces comenzamos con baja presión parcial y baja humedad, baja cantidad de agua en el alimento, y rápidamente va a crecer en la primera zona, es decir, rápidamente se van a pegar muchas moléculas, lo voy a poner de otro color, a la superficie hasta que se alcanza la monocapa, se alcanza la meseta, porque ya no hay lugares donde pegarse esas moléculas, y posteriormente superamos esa parte saturada y las moléculas se comienzan a pegar en capas más arriba. También recordamos que cuando se alcanza la monocapa, pasamos de adsorción a absorción, y también una vez que la primera monocapa está llena, también se empieza a absorber hacia dentro del alimento. Y entonces, para el proceso de rehidratación tenemos esta otra curva. Aumentamos las presiones parciales y la masa de agua sobre la superficie y dentro del alimento va a aumentar. Bueno, en el caso de la absorción sobre la superficie. Eh, ok, entonces este es el modelo BET. El modelo BET, ya para terminar, como resumen, el modelo BET me dice cómo se incrementa o cómo decrece la cantidad de masa absorbida con respecto a las presiones parciales. Dependiendo de si absorbemos o desorbemos, vemos que hay dos curvas distintas. Este modelo pues es la ecuación que ya vimos, y bueno, como lo vimos que hicimos, lo podemos linealizar si graficamos adecuadamente nuestras variables, como acá. Si graficamos adecuadamente nuestras variables, lo podemos hacer que se vea como una línea recta a través de ajustar un modelo lineal a esa línea, a esos puntos experimentales como línea recta. Voy a poder conocer a través de la ordenada en el origen y la pendiente de la recta, voy a poder conocer tanto la
masa de la monocapa que se forma, la masa de la monocapa que se forma en el proceso de adsorción, y voy a poder conocer la constante C, que esa depende de cada alimento. Ok, y bueno, este modelo BET tiene muchas ventajas sobre el modelo de Langmuir y de Freundlich, porque este describe el proceso durante un amplio rango de presiones parciales, a diferencia de los otros dos que tenemos que, si los quisiéramos usar, tenemos que considerar un rango más pequeño de presiones parciales. Ok, entonces este tema termina aquí. En el siguiente tema vamos a seguir hablando un poquito del modelo BET y vamos a ver cómo este modelo nos permite obtener otra información de fenómenos a nivel molecular a través solo de nuestra información a nivel macroscópico que obtuvimos de datos experimentales. Entonces, este video termina aquí y chequen el siguiente video para la continuación del modelo BET.